Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Mi nombre es Adam Cavín y tengo el privilegio de guiarles en este tiempo de lectura de la palabra y oración en base a el texto que nos corresponde hoy, que es Romanos capítulo 3. No sin antes recordarles que pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, al igual que también poner peticiones de oración o alguna observación o pregunta sobre el devocional de hoy. Sin más, vamos a leer entonces algunos versículos de este capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice así en la Nueva Versión Internacional: Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Bueno, dejamos ahí la lectura en este momento. Seguiremos leyendo otros versículos de este capítulo más adelante, recordando que este es un capítulo en el cual hay unas verdades muy valiosas acerca del Evangelio. Así que te animo a que sigas con nosotros. Escucha esta siguiente canción y continuamos con nuestro devocional en casa. Me alejé de ti, me amaste, Dios, sin rumbo y dirección. Me amaste, Dios, te traicioné, Señor, y me amaste, Dios. En vergüenza y dolor viniste a mí, en medio del temor viniste a mí. Tu rostro pude ver, viniste a mí. Tu amor nunca cambió, viniste a mí. Perfecto amor, perfecto amor, quita todos mis temores. Perfecto amor, perfecto amor, quita todos mis temores. En los versículos que leímos hace un momento, el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, él está citando en esos versículos algunos textos del Antiguo Testamento. Cierto que no es muy alentador el mensaje. Está diciendo que no hay nadie que haga lo bueno, que nadie busca a Dios, que todos se han descarriado, que todos se han corrompido. Parece algo muy negativo, pero no son declaraciones sueltas que él está haciendo, sino que eso viene respaldado en los siguientes versículos por otros textos que él también toma del Antiguo Testamento. Vamos a leer unos versículos más, del 13 al 18, para ver cómo está él sustentando lo que acaba de decir. Versículo 13 dice: Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, no solamente está diciendo que las personas se han descarriado, que son pecadores todos, sino que está sustentando aquí específicamente con varios pecados que nos caracterizan. Por ejemplo, hay varios versículos aquí dedicados a la boca o cómo pecamos con nuestras palabras, ¿cierto?
También habla de acciones. Pecamos con nuestro actuar. También con nuestra perspectiva. A veces no tenemos temor de Dios. Entonces, esto que está diciendo en los siguientes versículos está respaldando lo que dijo al comienzo. Y pues es bastante confrontador. Muchas veces nosotros nos creemos buenos. Y cuando miramos la palabra de Dios y versículos como estos, nos damos cuenta de que estamos equivocados. De que realmente en nuestra naturaleza no somos tan buenos como pensábamos. Si estamos leyendo a conciencia lo que vemos aquí en la palabra, nos damos cuenta de que no somos buenos. De hecho, somos malos en muchos sentidos. Entonces, bueno, eso suena muy negativo, puede sonar, masoquista o pesimista, como quieras pensarlo, pero es la verdad que está en la palabra de Dios. Y de hecho, es una verdad muy importante para nosotros entender bien el Evangelio. Porque si no entendemos nuestro pecado, si no entendemos nuestra maldad, no vamos a poder valorar la bondad de Dios. Si yo no entiendo mi maldad, no voy a poder valorar la bondad de Dios. Es un buen momento para orar en confesión de pecado. Te invito a que ores conmigo en base a estos versículos, confesando nuestro pecado. Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento, confesando que muchas veces erróneamente nos creemos buenos, cuando aquí claramente dice que no hay ninguna persona que haga el bien, que haga lo bueno. Y nosotros tenemos que reconocer que aún muchas veces cuando hacemos cosas buenas, lo hacemos con la motivación equivocada, o lo hacemos por una razón orgullosa, no para glorificarte a ti. Entonces hay muchas cosas buenas que se hacen en el mundo, pero si no es en sumisión a ti, entonces no es para tu gloria. Padre Celestial, queremos reconocer en este momento que muchas veces hemos pecado de tantas maneras como nos recuerda este texto. Hemos pecado con nuestras palabras, hemos dicho cosas que no debíamos decir, hemos hecho cosas que no debíamos hacer, o hemos dejado de hacer cosas que debíamos hacer. Y así como hemos pensado también cosas que no debíamos pensar, sea en pensamiento o en hecho o en palabra, hemos pecado de tantas maneras, y aún hoy mismo pudiéramos ponernos a pensar en diferentes momentos y circunstancias que hemos pecado contra ti, que nos hemos descarriado, como dice el texto, como hemos dejado de hacer el bien. Entonces queremos confesar esto ante ti, reconocer que sabemos que no somos buenos. Si miramos tu palabra y creemos lo que está allí, nos damos cuenta de que no somos buenos y de que estamos necesitados de perdón, de renovación, de restauración, tantas cosas que nosotros como seres humanos en nuestro estado caído siempre necesitamos de parte de ti. Así que venimos a ti confesando esto y confesando que necesitamos tu palabra que es ese espejo y que refleja nuestra condición real ante ti. Entonces, en ese sentido, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu ley que nos muestra eso. En este momento lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito a que sigas con nosotros, escucha esta canción y continúa para el siguiente segmento de nuestro devocional. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte
reino. Por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. En este segmento de nuestro devocional estamos orando en adoración al Señor. Así que quiero que miremos los versículos del 3 al 5, en el cual vamos a ver unos atributos de Dios, motivos por los cuales podemos adorarlo. Versículo 3: Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Bueno, esos son unos versículos que nos muestran, por ejemplo, el atributo de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Es decir, Él es confiable, ¿cierto? Todo lo que Él dice es cierto, lo que Él promete, Él lo cumple. Podemos ver otro atributo también en la justicia de Dios, que sí se refiere a que, como dice ahí, sus sentencias son justas. Aunque también podemos pensar en la palabra rectitud, que nos habla como de ser correcto en todo lo que hace. Y eso contrasta con nosotros como seres humanos, ¿no? Su fidelidad contrasta con nuestra infidelidad, nuestra incapacidad de ser coherentes muchas veces, de cumplir lo que nosotros prometemos. ¿Cuántas veces hemos fallado haciendo promesas que luego incumplimos? Bueno, el tema de la justicia también. Su justicia, su rectitud, contrasta con nuestra falta de rectitud. Él es correcto en todo lo que hace. Nosotros nos quedamos cortos tantas veces de la obediencia que le debemos a Él. Así que, bueno, es un momento para poder adorar al Señor por estos atributos, sabiendo que es nuestro anhelo poder reflejar también esto en nuestra vida. Padre Celestial, queremos orar adorándote por tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Hemos visto eso especialmente cuando miramos tu palabra, promesas que tú haces y a veces al poco tiempo o luego de mucho tiempo terminas cumpliendo, Señor. Tú cumples tus promesas, eres fiel a lo que tú has dictado, Señor. Y queremos también adorarte porque tú eres recto, porque tú eres justo. Y eso tal vez lo vemos más fácilmente mirando la vida de Jesús, que es ese perfecto reflejo de quién eres tú. Siendo Él un hombre 100% como nosotros, sujeto a el dolor y al maltrato y a la humillación y al sufrimiento, y sin embargo, Él nunca pecó. Él fue recto, aun cuando caminó esos años aquí en la tierra, sometido y sujeto a todas las realidades de la vida de un ser humano, y sin embargo, Él fue totalmente obediente a ti y fue recto, fue justo en su forma de hablar y de pensar y de actuar, tan diferente a nosotros, Señor. Por eso te adoramos por esa rectitud, por esa justicia, por esa fidelidad. Gracias porque tú eres aquel al cual podemos acudir sabiendo que eres 100% confiable. Te adoramos, Señor, en este momento y reconocemos que no hay otro como tú, que solamente tú eres así de fiel, solamente tú eres así de justo, de recto, de confiable. Te bendecimos y exaltamos tu nombre
En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a adorar al Señor en este mismo espíritu con esta siguiente canción y seguiremos con nuestro devocional en casa. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Gracias por seguir con nosotros en este tercer momento del devocional. Te quiero invitar a que leas conmigo el versículo 20, un versículo bastante conocido. Dice: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y simplemente resaltar dos cosas de este versículo. Primero, el hecho de que ninguno vamos a poder ser justificados por haber cumplido las exigencias de la ley. Y eso es simplemente por la realidad de que ninguno hemos cumplido la ley. Todos hemos fallado la ley, como decía al principio del capítulo, todos nos hemos descarriado. Y ahora más adelante va a decir: todos hemos pecado, en el versículo 23. Así que ese primer punto sobre este versículo es que nosotros no podemos ser justificados mediante la ley porque no la hemos cumplido. Todos la hemos roto, la hemos quebrantado, ¿cierto? Pero, en segundo lugar, la ley sí sirve de algo. Sirve especialmente, como dice este versículo, para mostrarnos nuestro pecado. Es cuando yo miro la ley que yo puedo ver mi pecado. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo mi carro por la carretera y voy a 140 kilómetros por hora y de repente veo una señal de tránsito donde dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, bueno, esa señal de tránsito es como lo que está sacando a relucir mi infracción. Ahí dice que 80 es el máximo y yo voy aquí en mi carro, dice que voy a 140. Entonces, al ver esa señal, me está mostrando que yo estoy rompiendo esa ley. Bueno, es igual con la ley moral de Dios, los mandamientos. Yo puedo coger un mandamiento, como por ejemplo no dar falso testimonio de mi prójimo, y entonces soy recordado de cuántas veces he mentido, o he engañado, o he dicho algo que no era totalmente cierto. Entonces, eso, al ver la ley de Dios, me está mostrando que yo he pecado, que yo he caído, que yo he roto, he quebrantado esa ley, ¿cierto? Entonces, ese es un propósito, como dice la palabra de Dios, de la ley. Ahora, hay una cosa que sucede cuando vemos nuestro pecado. Listo, miramos la ley, yo puedo ver mi pecado, pero no siempre el ver mi pecado me lleva a la convicción de pecado. Esa es la
la realidad. Ojalá siempre que yo vea mi pecado, sienta convicción de pecado. Pero nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos lleva a hacer un montón de otras cosas con nuestro pecado. Yo veo mi pecado, pero luego lo que hago es justificarlo, ¿cierto? Yo puedo justificar mi pecado diciendo, bueno, yo tenía mis razones para hacer eso, no había de otra, ¿cierto? Me vi obligado a hacer eso por cualquier motivo y empiezo a justificar mi pecado. O puedo minimizar mi pecado también, diciendo, bueno, yo sí me equivoqué en esto, pero cuando me comparo con aquel, pues lo que yo hice no es tan grave como eso. Y ahí estoy minimizando o restándole importancia al pecado. Lo triste es que cuando yo le resto importancia a mi pecado, al mismo tiempo estoy restándole valor a la obra que Cristo hizo por mí. En esencia, lo que estoy haciendo cuando digo, mi pecado no es tan grave, ¿saben lo que estoy diciendo realmente? Tu sacrificio, Señor, no es tan necesario. Mi pecado no es tan grave, entonces tu sacrificio tampoco fue tan necesario. Es la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y bueno, por eso te invito a que oremos al Señor, que supliquemos a Él, que mientras Él sigue revelando nuestros pecados, al leer su palabra, al ver la ley, al entender el propósito que es mostrar mi maldad para luego poder entender la bondad y el amor del Señor por mí, entonces vamos a pedirle y suplicarle al Señor que Él siga haciendo esa obra de traer convicción de pecado cuando vemos nuestro pecado en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti dando gracias por esta palabra, gracias porque nos recuerdas el propósito de la ley, no que yo voy a ser capaz de cumplir esa ley por mi cuenta. No voy a poder ser justificado porque estoy cumpliendo la ley, porque la verdad es que no la puedo cumplir. Por mi cuenta no la puedo cumplir. Doy gracias que tú enviaste a tu Hijo que sí la cumplió perfectamente, Señor. También, Señor, gracias porque a través de la ley yo puedo ver mi pecado y puedo ver mi necesidad de un Salvador, de alguien que me perdone, de alguien que me redima. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Y te suplico aquí junto con mis hermanos que están acompañándome en este devocional, que tú nos ayudes, Señor, a no solamente ver nuestro pecado, sino que cuando veamos nuestro pecado sintamos convicción de ese pecado. Es una obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros, trae convicción de nuestro pecado. A medida que vamos creciendo en nuestra relación contigo, cada vez nos van mostrando más y más diferentes áreas en nuestra vida que estamos pecando. Entonces, eso hace parte de este proceso de santificación, de parecernos cada vez más a nuestro Salvador. No queremos, Señor, seguir justificando nuestro pecado, ni seguir minimizando nuestro pecado. Queremos sentir esa convicción de pecado que nos va a llevar al arrepentimiento de nuestro pecado y a confiar plenamente en tu obra a favor nuestro, Señor. Te pedimos eso, lo suplicamos y queremos como tus discípulos. Queremos seguir siendo cautivados por tu santidad, lo cual contrasta con nuestra maldad. Y seamos así llevados, como decíamos, al arrepentimiento y a confiar plenamente en ti, nuestro Salvador. Muchas gracias por tu obra, Señor. Pedimos que sigas haciendo esa obra de santificación progresiva en nuestras vidas. Lo pedimos, lo suplicamos como hijos tuyos, como hermanos, en la fe. Oramos juntos, Señor, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así te invito a que sigas con nosotros escuchando esta canción y luego continuamos con la última sección de nuestro devocional. Soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. En tentación
tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Que mi canción sea para ti. En esta última sección del devocional, quisiera invitarte a buscar los versículos 22 al 26, donde vamos a leer unas verdades hermosas del Evangelio. Dice así, desde el versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Bueno, qué hermoso estas verdades. Según el versículo 23, pues por nuestro pecado somos privados de la gloria de Dios. Y sin embargo, el siguiente versículo, el versículo 24, es como que de repente lo que era imposible, ahora es posible. Yo estaba privado de la gloria de Dios y ahora es posible mediante la fe en Jesucristo. Gracias a la obra de Jesucristo es posible para mí estar en la presencia de Dios, ser redimido por Dios, ser perdonado de mi pecado, que es todo lo que venimos hablando en la primera parte del capítulo, de nuestra maldad, de cómo nos hemos descarriado, de cómo nos hemos corrompido, y sin embargo hay una hermosa solución o resolución a este problema del pecado, y es la obra de Cristo a favor tuyo y a favor mío. Podemos ser justificados, es básicamente lo que está diciendo ahí. Podemos ser justificados por Cristo, por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, en un sentido, bueno, Dios nos ofrece perdón, es decir, que mis culpas son quitadas, son perdonadas. Esa es como una cara de la moneda, ¿cierto? Que lo malo que yo he hecho, que el pecado que está en mí, que es parte de mi naturaleza, es perdonado. Pero la otra cara de la moneda es esa justificación. No es solamente lo que me es quitado, la culpa, no solamente la culpa es quitada, sino que me es atribuido o atribuida la justicia o la rectitud de Cristo. Y eso me parece impresionante y creo que a todos nos asombra el pensar que todo lo que es Cristo y lo que Él representa sea atribuido a nosotros. Por ejemplo, hablábamos de nuestro pecado como por ejemplo, cómo pecamos con nuestra boca, ¿cierto? ¿Qué cosas hemos dicho que no agradan a Dios? Bueno, esas cosas al venir en arrepentimiento a Jesús, esas cosas son perdonadas, son quitadas. Pero por otro lado, qué increíble pensar que todo lo bueno que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, que todo lo agradable, todo lo acepto ante el Padre, es atribuido a mí. Lo mismo con nuestros pensamientos. ¿Cuántas cosas he pensado yo que no agradan a Dios? Y sin embargo, los pensamientos puros de Cristo son atribuidos a mí. Y ahora Dios, después de mi arrepentimiento y mi fe en su Hijo como mi Salvador,
Ahora Dios me puede ver a mí como no solamente libre del pecado, sino que gozo de esa rectitud, de esa justicia de Cristo atribuida a mí. Qué increíble verdad la que leemos en este texto aquí. Y ese último versículo que leíamos, donde dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Quieres ser justificado? Confía en Jesús. Es lo que está diciendo aquí. ¿Quieres ser justificado? No vas a poderlo hacer a través de cumplir la ley. No somos capaces, no podemos. Pero podemos confiar en Jesús, quien sí lo hizo, quien sí cumplió a cabalidad toda la ley y que rindió su vida y la entregó por ti y por mí. Así que es un motivo inmenso para dar gracias a Dios en esta última sección del devocional. Ora conmigo en agradecimiento al Padre. Padre Celestial, queremos darte tantas gracias por el Evangelio, gracias por esta obra de tu Hijo a favor nuestro. Gracias por tu perdón. Gracias porque toda mi maldad es perdonada a través de la obra de Cristo. Pero también al mismo tiempo soy justificado y toda tu bondad, Cristo, toda tu rectitud y tu justicia es atribuida a mí. Qué increíble pensar en eso, Señor, y qué obra tan majestuosa de tanto amor hacia nosotros, Señor. No lo merecemos, pero te adoramos y te damos las gracias. Te damos infinitas gracias por tu perdón, por quitar y por dar, por quitar la culpa del pecado y por dar y por atribuirnos esa rectitud y justicia de tu Hijo. Solamente Él caminó esta tierra y vivió en perfecta obediencia, aún hasta la muerte. Fue perfectamente obediente a ti. Y el hecho de que se ha atribuido a nosotros esa rectitud, esa clase de obediencia, es increíble para nosotros. Gracias, gracias, gracias. No podemos decir nada más, Señor, sino muchas gracias por tu obra a favor nuestro. Ayúdanos el día de hoy a caminar en esa rectitud, reflejándote a ti, reflejando a nuestro Salvador en nuestro caminar, al interactuar con nuestra familia en casa, con los compañeros de trabajo o en el estudio, con los vecinos, con quien quiera que estemos, Señor. Ayúdanos en esta acción, en la acción de gracias, a poder vivir reflejando, Señor, a lo que tú has hecho en nosotros, esa perfecta obra. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así terminamos nuestro devocional de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos invitarte a suscribirte al canal de YouTube si no lo has hecho todavía y activar la campanita de notificaciones para que te llegue esta notificación cada que hay un video nuevo de nuestra iglesia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 5:30 de la mañana, está nuestro devocional disponible para que puedas seguir leyendo la palabra y orando con ella. Te dejo con esta siguiente canción antes de terminar y te invito a que en ese mismo espíritu de agradecimiento al Señor exclames conmigo al escuchar esta canción: aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo
Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.